Karina, un placer recibirte. Muchas gracias por la invitación. Suelo hacer esta metáfora bastante manida, pero vale. Viene un noruego y te dice, diputada Banfi, ¿me explica el momento político que vive la Argentina? Ay, a ver, tengo como imágenes cinematográficas. Yo creo que estamos en una película distópica, en donde hemos sido invadidos por vampiros y zombies, en donde la sociedad son estos vampiros que te abrazan con ideas progresistas y que de pronto te empiezan a chupar todo tu dinero con déficit fiscal, te cierran las escuelas, te gastan los recursos públicos, hay corrupción, ¿no? Y te dejan sin nada, pero principalmente te dejan sin futuro. Y ahí está la sociedad buscando, bueno, en el caos que se encuentra en esta película, empieza a querer salir de este lugar donde colapsan las autopistas, donde hay desabastecimiento, donde hay inflación y no te alcanza la plata, y de pronto aparece un loco, como así lo llama, como ha usado muy bien la figura Milei, de la figura del loco con una motosierra, con un discurso amenazante a los vampiros en donde parece que los repele, y los sube a un trencito para sacarlos de ahí. Y la gente tiene que confiar. Tiene que confiar en alguien que realmente no confía mucho, porque no sabe si es un loco que vende los órganos o vende los niños, pero que en realidad es el que te promete que te va a sacar de ahí. Y también hay otra gente como nosotros, que estamos más preparados para la resistencia, que ya nos conocen y que ya saben que no pudimos sacar a los vampiros, y que lo que seguro tenemos que hacer, y todavía la película no llegó a su final, pero lo que tenemos que hacer es armar la plataforma donde va a llegar ese trencito para ofrecerle un presente y un futuro a toda esa gente. Esa es la Argentina hoy. Pensando en eso, digo, ¿Milei gana por amor a Rothbard, un amor repentino a Rothbard, o por hartazgo de que no quiere más kirchnerismo e incluso no quiere más radicales, Juntos por el Cambio, etcétera, etcétera? Yo creo que lo que la gente quiere es futuro, y el futuro es incierto. Y esa falta de certidumbre es lo que quizás hoy lo tiene con ese malestar, con ese hastío social a todo. Y principalmente también que ni los partidos políticos, ni algunos liderazgos, por lo menos en el caso de mi partido, ha podido encontrar cuál es ese discurso para darle certeza a la gente hacia dónde tenemos que ir, en una realidad que además no es solo de la Argentina. Esto también es importante. Yo creo que hay una revolución en el mundo. Argentina no es menos. Lo que pasa es que nosotros todavía nos encontramos discutiendo temas del siglo pasado, ¿no? Tendremos que estar hablando sobre el lanzamiento de robots o de autos que se manejan solos, y estamos todavía hablando de los temas de la inflación, de los gremios, de la reforma laboral. Creo que tenemos que empezar a reubicar los temas. Creo que el loco del trencito tiene que hacer el trabajo principalmente con el menos costo político que tiene, porque no viene de la política, para poder estabilizar la economía, y mientras tanto efectivamente buscar con estos que pueden ser aliados, nosotros la resistencia, fortalecer las instituciones que son necesarias para garantizar un futuro y que efectivamente cualquier plan económico pueda sostenerse en el tiempo. Hoy ganó ahora 3 economistas el premio Nobel de Economía, justamente por un libro que escribieron hace 10 años que habla, creo que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y principalmente lo que dicen es que no hay ninguna teoría económica que no se pueda sostener en el tiempo si no hay instituciones fuertes. Y ahí está el eje central de la república, de la democracia, en esa plataforma de estacionamiento que la gente está buscando, y que el populismo y estos vampiros
han deteriorado a lo largo de estos años. Tomo tu terminología cuando decís el loco del trencito. ¿Pone en riesgo el sistema o está dentro del sistema democrático? Bueno, él no se considera que es parte de la democracia, lo ha dicho 1000 veces. Él es un anarcocapitalista y que está más con la motosierra en cómo apropiarse, por ejemplo, de las instituciones para conseguir su meta en donde tiene un foco. Lo que pasa es que ese foco económico lo desenfoca del rol que le ha dado hoy la sociedad, que es un poco más amplio, en donde efectivamente se tiene que preocupar por las instituciones, se tiene que preocupar por las prioridades, que no puede arreglar una cosa y desarreglar todo el resto, y que en ese proceso cimbronazo que de alguna manera provoca este estilo, puede desenfocarse y quedarse a mitad de camino, ¿no? Y en esto es importante que necesitamos que la gente pueda sentir que efectivamente sale de lo que ha sido esta convulsión del populismo que ha tenido la Argentina y que pueda llegar a un buen puerto en donde pueda tener certeza, una proyección, desarrollo, evolución cultural, etcétera, etcétera. Ahora vemos todo esto, pero quiero tomar algo que dijiste. ¿Milei tiene vocación democrática? No, yo creo que no. Pero lo dice él, ¿eh? Yo creo que se encuentra en un lugar, como líder sí tiene vocación de liderazgo, claramente, y que tiene un fin, que es terminar con, no sé cuántas décadas llevamos de avatares económicos que han logrado deteriorar sin duda el tejido social en el cual hemos crecido y hemos vivido, ¿no? Frente a eso es una preocupación, porque digo, pone en crisis, hoy se habla de el desencanto de las democracias, de la democracia liberal tal cual la conocemos y demás, y se habla de riesgos democráticos. Milei es, políticamente hablando, dijiste un anarcocapitalista, ¿es, como algunos definen, un populista de derecha? Podría convertirse, porque es lo que conoce. Yo no creo que sea un político, bueno, no lo es, él es un economista y él se considera un outsider de la política. El problema es que la política tiene determinados esquemas. Uno de ellos, político que cree en la república, que cree en el sistema democrático, que cree en la división de poderes y que principalmente cuando yo digo loco me refiero a términos que él usa o que se ha apropiado de determinadas imágenes como para, de sí mismo, como para, por ejemplo, tener mayor popularidad o tener o convencer a la gente que se suba a su trencito, ¿no? El problema es que la gente cuando está arriba del trencito está por estado de necesidad, por supervivencia, ¿no? Porque estamos saliendo de los vampiros. La pregunta es, y la duda que nos queda muchas veces con las acciones que va tomando, es si efectivamente no es un vampiro disfrazado y entonces permite o ayuda a mantener la impunidad en la cual se movieron los vampiros. Me refiero a la justicia o me refiero a no terminar con algún tipo de corporaciones. Yo creo que en estos extremos en los que se manejan, por un lado el kirchnerismo y por el otro lado esta suerte que tiene La Libertad Avanza de ultraderecha conservadora, no sé muy bien dónde se ubica, pero que sí se ubica en otro extremo y que en ese extremo se parecen y tienen cosas muy parecidas. ¿El kirchnerismo se parece a La Libertad Avanza? En muchas cosas sí, en muchas cosas. En cómo, bueno, ni hablar con respecto al valor de las instituciones. Si hablamos de la institución, por ejemplo, como puede ser la libertad de prensa como un instituto central de la democracia, el modo de atacar, el método que tienen de ataque y acallar, es el mismo, es el mismo. Y estamos todavía nosotros buscando mayor libertad de expresión porque es clave justamente en este proceso democrático y republicano que necesitamos, es escucharnos mucho más y expresarnos con mayor libertad. Cuando un presidente hostiga o insulta la opinión del otro, hay una simetría que efectivamente a uno que no tiene el poder que tiene un presidente, lo primero que genera es que vos antes de hablar vayas a pensar.
Y eso es lo que tiene que evitar la democracia. Que pienses menos y que digas lo que querés y lo que deseas decir. Y en eso, cuando hay una autocensura, empieza a agrietarse por sobre todas las cosas el valor que tienen las instituciones en la República. Pensaba, digo, ¿cómo pararse en un partido, y personalmente, en donde la grieta es estás conmigo o estás en mi contra? En términos de la Libertad Avanza es estás con nosotros, ¿la ves o sos K, sos Cuca? ¿Cómo pararse? Muy difícil el lugar que tenemos nosotros. Me refiero al radicalismo que yo represento, que yo siento, lo soy. Y seguramente hay un núcleo social muy importante que necesita que haya gente que lo represente en ese medio. Y en ese medio, que es un medio que se construye, yo lo entiendo como liberal progresista, que entiende que tiene que haber un equilibrio fiscal, pero que entiende que tiene que haber una agenda de derechos humanos presente, actual, no la del pasado, la de ahora, de los problemas de ahora, que la educación pública y gratuita en todos sus niveles es el pilar fundamental que ha construido a nuestra sociedad y a nuestra nación, entre otras cosas para el ascenso social, que es lo que buscaron seguramente muchos de nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos que vinieron huyendo, digamos, de la pobreza de otras tierras. Creo que ese medio no quiere corrupción, no quiere impunidad, quiere que haya orden, quiere que haya justicia, quiere que las instituciones estén fortalecidas justamente para que perdure a través del desarrollo la posibilidad de pagar los impuestos porque gano bien y que eso vaya a los sectores más desventajados, que esa ecuación se cierre. Ahí hay mucha gente y ese es el lugar que el radicalismo tiene que recuperar, y esto es en una crisis de identidad en la cual hoy está, tironeado por un populismo de izquierda y tironeado por un populismo de derecha, o lo que puede ser la Libertad Avanza, porque hoy tiene poder. Y en ese sentido, bueno, está quizás la identidad más pura de mi partido en esta crisis que va acompañando la distopia que te contaba al principio. Hacía rato que no escuchaba hablar. ¿Es radical de Lustó, de Manes? ¿Es radical de los gobernadores? ¿Vos sos radical de dónde? Yo soy radical de la provincia de Buenos Aires y me representa principalmente mi historia como radical. Quien me formó, que fue Jesús Rodríguez, en la capital federal, en el Centenario por los años 90, el acompañamiento y el consejo permanente de una persona como Ernesto Sanz y el trabajo diario que hago con Maximiliano Abad y con todo el equipo que somos en la provincia de Buenos Aires, de más de 300 concejales, intendentes, senadores, legisladores, y la verdad para nosotros es estratégico, primero, estar juntos, y segundo, darle una identidad a la provincia de Buenos Aires. No una estaría pasando. Identidad que tenga aspiración de poder y de ordenarse. No pasa porque estamos en un tironeo, como bien describías vos antes, en donde en este niveles de representación, soy radical de Evolución, soy radical de Manes, soy radical de algún otro, creo que lo que tenemos que volver es a un radicalismo basado justamente en qué cosas en común tenemos todos estas fragmentaciones de radicales. Pero déjame que tenga una pregunta bien Sí. coyuntural. ¿Hubo fraude en la elección interna? Bueno, hay una denuncia al respecto, hay un audio en donde el apoderado de la lista 15, de la lista de Lustó y Manes, solicita y pide hacer fraude electoral, fraguar las listas, los resultados de un escrutinio en un comicio distrital. La verdad, yo estoy alarmada, preocupada, y principalmente me preocupa el silencio de estos dirigentes, de Lustó, de Manes, del intendente Lungui en Tandil, por ejemplo, que es un tipo con una trayectoria intachable que hoy se vuelve envuelto en todo este chiquerío que la verdad no es propio de las elecciones del radicalismo. No es propio. Yo creo que
la monetización electoral, la monetización de la pobreza, el fraude electoral, la trampa, es de los varones del conurbano, propio de la estructura del kirchnerismo, y en donde a veces me parece que hay algún sector del radicalismo, como puede ser el de Lustó, en donde más que una apuesta electoral con el kirchnerismo tiene una afinidad política, porque si sostienen esto y no lo repudian, como lo hemos repudiado todos, a mí me preocupa, no lo repudien, lo denuncian ante la justicia. Hay un audio, digamos, hay una grabación en donde lo hemos escuchado todos y creo que eso tiene, bueno, eso tiene que resolver la justicia, qué es lo que pasó y estamos en pleno proceso. Hablan de que ¿por qué no se resuelve esta elección? Nosotros estamos terminando lo que fue la impugnación del escrutinio provisorio. La lista de Manes y Lustó impugnó el escrutinio provisorio, lo cual demoró todo el proceso del escrutinio definitivo que empieza hoy y que debería terminar en esta semana, cuando deberíamos haberlo hecho la semana pasada, pero está en manos de la justicia. La pregunta es, ¿para qué hacen esto? Pero y en realidad es como... ¿Para qué hacen esto? Yo creo que es para enchastrar todo en una elección que perdieron, que ganamos nosotros con un gran esfuerzo, primero en buscar la unidad, porque no había que ir a un marco electoral en estas características, pero que luego de hacerlo, el hecho de haber ganado no les gustó el resultado y por eso hacen trampa. Eso es lo lamentable. En un momento dijiste, parece que tiene afinidad política Lustó con el kirchnerismo. Concretamente, ¿Lustó es K? Mira, te lo digo como yo lo siento. A mí me formó Jesús Rodríguez, a él lo formó Felipe Solá. Y no es la primera vez que el radicalismo tiene gente que ha venido de otras vertientes políticas a ser parte del radicalismo. O sea, que dentro de la naturaleza de las cosas es posible. Lo que sí, seguramente no tenemos las mismas prácticas ni los mismos métodos porque tenemos formaciones distintas. Yo lo veo así. ¿Lustó es K? No lo sé, hay que preguntarle a él. Yo creo que tiene una afinidad con el kirchnerismo que le da cierta comodidad, que seguramente atravesar otras miradas que tiene el radicalismo les resulta más difícil. Una cosa es el radicalismo de la capital federal o el radicalismo de los grandes distritos y otra cosa es el radicalismo del interior del país. Bueno, vos sos una persona del interior, por lo tanto sabés de lo que te hablo. Muy distinto. Yo milité toda mi vida en la capital federal hasta que Jesús me mandó a recorrer el país. Y ahí me di cuenta que hay otras miradas del radicalismo que convergen. Por eso te hablaba de un centro liberal progresista. Pues nosotros somos de Balbín y somos de Alfonsín. Somos de la Rúa y somos, qué sé yo, no sé, de otros radicales más de vertiente de izquierda o progresista. Y hemos convivido 130 años. Por lo tanto, tenemos esa laxitud. La pregunta es cuando empezás con los tironeos, ¿no? Que si no opino igual que vos, te echo, te expulso. Y la verdad, si esa es la única metodología de trabajo, me parece que no ayuda a nada en el contexto que necesitamos hoy, que es ponernos a laburar todos juntos en armar esa plataforma en donde tiene que estacionar el trencito con el loco que trae a toda esta gente salvada de las garras de los vampiros. Ahí la pregunta es bien radical, ¿se rompe o se dobla? No lo sé todavía. Yo creo que merece un debate profundo el partido. El partido ha dejado de debatir. Y todas estas convulsiones políticas que yo puedo analizar con vos de manera cinematográfica, con un grupo de amigos, con Maximiliano Abad, con la gente con la que trabajo políticamente, no se encuentra espacios donde haya otra gente que piense diferente y podamos tener una conversación más profunda o un debate más profundo acerca de dónde están los puntos en común y dónde están las diferencias y cómo trabajamos y fortalecemos esos puntos en común, que seguramente hay mucha gente en el radicalismo. Hoy estamos más pendientes de las diferencias y creo que eso no ayuda a colocar el radicalismo en un lugar, a fortalecer su identidad y, por supuesto, a tener un lugar de liderazgo. Explícale al televidente que dice, ¿por qué votan para generar déficit con las universidades, con los jubilados, cuando Milei vino a corregir eso para parar con la inflación?
Bueno, ahí lo que pasa es que los debates están un poco enchastrados, están un poco embarrados, porque no es tan así. No es que uno votó por las universidades generando déficit fiscal. No es verdad. Uno lo que hizo es asumir una responsabilidad sobre un problema que se suscitó y que tendría que haberlo resuelto el gobierno con gestión política, y al no poder resolverlo, tuvo que el Congreso actuar para resolver una deuda del 2024, principalmente porque, entre otras cosas, no tenemos presupuesto. Y no tenemos presupuesto porque el presidente Milei, en ese momento diputado, en una nota, no sé si te acordás, le pidió en ese momento al ministro Massa que retirara el presupuesto de ese año, teniendo en cuenta que sí, bueno, es cierto, el que va a ganar las elecciones quiere armar su propio presupuesto, pero lo esperamos diciembre, lo esperamos enero, lo esperamos febrero y no hay presupuesto. Eso es parte de los problemas que tiene que atender el gobierno. Y si no lo atiende el gobierno, lo tiene que atender el Congreso. Porque lo que sí seguro tenemos que hacer es resolver los conflictos. Lo mismo pasa con jubilados. Y con jubilados vos no podés decir, no, mirá, me están generando déficit de los jubilados, entonces vamos a pasar la motosierra por ahí. Porque no son ellos los que tienen que hacer el ajuste. El ajuste lo tiene que hacer la casta, que es lo que la gente le creyó cuando se subió al trencito. Entonces, lo va a hacer la casta. Ahora resulta que todavía se mantienen algunos privilegios de la casta, en especial, que podrían cubrir y subsanar este despelote que tiene, o por lo menos yo lo entiendo así, de prioridades en donde pone la plata que le ingresa a las arcas del Estado. Entonces, ¿dónde vas a poner las prioridades? ¿Cómo vas a resolver estos problemas? Es parte de la capacidad de gestionar. Y bueno, está en este trance. Pero no es responsabilidad nuestra. Esto es lo que te digo. Pero digo, cuando el presidente usa un agravio, son degenerados fiscales porque votan un aumento para los jubilados o para la universidad sin explicar el financiamiento. Nosotros lo explicamos. También ellos, con el presupuesto, el jefe de gabinete tiene un artículo en presupuesto que puede utilizar de manera discrecional las partidas de un lugar al otro y poder diseñarlo. No es que nosotros no estamos cumpliendo con la ley de administración financiera. No todas las leyes salen con explicativamente de dónde se va a sacar ese monto. Lo podríamos haber hecho, podríamos haber tenido esa conversación. Ellos tienen sus diputados trabajando en las comisiones en las cuales nosotros estuvimos y no aportaron ese dato. Entonces, digo, nosotros estábamos resolviendo un problema. Nosotros tenemos la facultad y tenemos el deber, porque además nos pidió la justicia, de crear una fórmula de movilidad jubilatoria para darle previsibilidad a los jubilados, para que los jubilados sepan cuánto van a ganar mañana y no estén a bono limpio, porque hoy son bonodependientes del Poder Ejecutivo. Cuando les sobra un pucho, van y se lo dan a los jubilados, o cuando pataleamos mucho, van y le dan a los jubilados. Y la verdad, es un sector social que hay que contener, porque si no lo contiene el Estado, lo tenemos que contener nosotros como actores activos de la economía, ¿no? A nuestros viejos, a nuestros familiares, alguien los tiene que cubrir, porque con 280.000 pesos hoy estás debajo de la línea de pobreza. Claramente. Y no podés mirar para otro lado. Sos la autora de la Ley de Acceso a la Información Pública, hubo un decreto que lo... ¿Podrías tratar de traducirlo al lenguaje más lego posible? ¿Por qué es tan importante el acceso a la información pública? Por dos cuestiones. Primero, porque es un derecho humano, es un derecho de todos a saber qué se hace con la plata de nuestros impuestos. Esto que estamos hablando. ¿A dónde va la plata que vos ponés todos los días con el paquete de yerba, con la harina, con lo que pagás de los impuestos que acarrean todos tus servicios e incluso tu propia fuerza de trabajo? Y principalmente porque es la posibilidad que vos tenés también de controlar y de conocer qué es lo que hace aquella persona que vos elegiste para que te represente y haga un trabajo que vos no querés hacer, que es ordenar las cuentas del Estado,
que haya buenas carreteras, que haya educación pública, que haya salud pública, que tengas por lo menos garantizadas algunas cuestiones que hagan tu vida más fácil. Y eso lo haces con la plata de tus impuestos y le das a alguien el poder de administrarlo. Por lo tanto, es tu derecho, primero porque es tu propiedad, lo que se hace, el conocimiento, la información, los datos, de poder saber y después poder elegir y poder pensar mejor acerca de esa gestión o elegir a otro. ¿Cuál fue la restricción que introdujo el gobierno? Bueno, el problema son varios, principalmente que no tiene potestad para hacer eso. El reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública lo hace un organismo que se llama la Agencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que es un órgano garante creado por la ley, en donde son los que es un órgano independiente, autónomo y autárquico del gobierno, y es el encargado de reglamentar la ley. No sabemos por qué asume el Poder Ejecutivo, más allá de barra, donde, si querés, el procurador hace un dictamen y le habla a la administración pública y le dice, bueno, esto no lo publiquen, esto no lo difundan, esto lo vamos a reservar y se discutirá eso si está bien o está mal. Lo que sí efectivamente le dio un carácter de inconstitucionalidad a este decreto es haberse arrogado el Poder Ejecutivo funciones que no tiene. Primero, dicho esto, creo que te digo todo. Después, si nos metemos dentro de lo que dice, bueno, crean figuras como la mala fe. Una persona que pregunta mucho al Estado... Tiene mala fe. Tiene Claro. mala fe, ¿por qué? Porque te hace trabajar mucho. Bueno, publiquen todo. Publiquen todo. Y de todas maneras, estábamos viendo los números. Yo cité a la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública la semana pasada al Congreso para ver cuál había sido su desempeño y si había tenido algún tipo de intervención en el desarrollo de este decreto. Y una de las cosas que vimos es que la verdad no hay un exceso de pedidos de acceso a la información pública. Hay sí, cada vez más, hay un crecimiento, cada vez más la gente usa esta herramienta. Eso es algo muy positivo, porque quiere decir que la gente se involucra cada vez más en esto. Y han pasado cosas que han puesto más de moda el acceso a la información pública, como por ejemplo la Fiesta de Olivos. La Fiesta de Olivos Claro. de Fabiola fue producto de un pedido de acceso a la información pública que, juntando los ingresos a Olivos con fecha y gente, y vista la foto que luego descubre periodísticamente Guadalupe Vázquez, ahí te das cuenta que efectivamente nadie podía mentir y que eso estaba pasando en medio de la pandemia mientras todos estábamos encerrados. Si fuera senadora en vez de diputado, ¿votarías al hijo? Mira, yo hablo mucho de ese tema. Para mí es una trampa hablar del hijo, porque esos dos lugares que están vacantes son para dos mujeres. Entonces, hay que resolver, antes de hablar del hijo, de Juan Pérez, del nombre que quieras, yo quiero que resolvamos la cuestión de género. Yo quiero que haya una decisión política que diga el gobierno, que digan los senadores, que diga mi partido, si ese lugar tiene que ser para el hijo o no. Primero que me digan si tiene que ser para una mujer o no. Y ahí vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Porque yo desde 8 de marzo, el Día de la Mujer, junto con legisladoras de la provincia de Buenos Aires, iniciamos una campaña pidiendo estos dos lugares para dos mujeres. No uno, dos mujeres. Y hay un montón de mujeres en el país. Si vos ves, salvo creo que son 2 provincias no más, el resto, todas sus cortes supremas provinciales están integradas por hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia de la Nación no va a tener en esta elección una mujer disputando ese espacio? Y vamos a tener que esperar como el cometa Halley 25 años por la edad promedio que administran las personas que podrían hoy estar en competencia para que ingrese una mujer. Entonces me parece que yo quiero y peleo mucho porque haya una posición definitiva, primero de mi partido, acerca de que tenemos que apoyar mujeres para que vayan a la Corte. Está clarísimo. Y luego podemos hablar de cualquier otro, porque ¿sabes qué? Mientras tanto, mientras hablamos, ¿cuántos? 6 meses, 9 meses del hijo. ¿Y el hijo dónde está ahora?
no pasó la segunda audiencia, está todo trabado. ¿Por qué? Porque lo traba el kirchnerismo. Entonces yo no me meto en esa pelea de vampiro, bandido. No, yo quiero que respetemos las condiciones institucionales porque no tengo dudas que si damos pluralidad a esa Corte Suprema, vamos a tener una mejor Corte que pueda representarnos cada vez que tengamos una disputa sobre nuestros derechos. Ayer publicamos una nota en Infobae con Lorenzetti diciendo esto, que la necesidad de la diversidad de géneros y demás, pero claramente él explicaba con razón que es una facultad del Ejecutivo. El Ejecutivo puede o no, debería, pero puede o no. Insisto, si fuera senadora, ¿lo votás al hijo? Votó una mujer. No hay. Pero García no, Mansilla sí, o el hijo. pero pongan mujeres. Quiero disputar eso. No, no, es una trampa responder si el hijo sí, el hijo no. No quiero responderlo. No lo he respondido durante estos 9 meses. Lo que sí quiero que debatamos y quiero exigirle al gobierno que busque mujeres muy meritorias que hay en la Argentina para ocupar esos puestos. Vos sabés que no tenés capacidad de exigir eso, que es discrecional del Ejecutivo. Veremos, puedo convencer a mi partido y mi partido pedirle al bloque de senadores que si no hay mujeres en la terna no se vote. ¿Por qué me parece que apoyarlo o no apoyarlo es una posición vergonzante para vos? Que no querés decirlo más que por el argumento de la mujer. No, yo creo que es tramposo, porque no le presto atención a eso. No es que si no tengo un juego de valor, no hago valores sobre personas que además es un juez federal hoy. Como no me gustaría que lo hicieran conmigo, pero sí creo que él hoy está disputando el lugar de una mujer. Entonces yo le preguntaría más a él si él cree que tiene que ir a un lugar que le pertenece a una mujer o no. Definime a Cristina Kirchner. Una condenada por corrupción. Entra por ahí caminando, ¿qué le dirías? No sé, quizás me doy vuelta y me voy. No le diría nada. No tengo nada para decirle. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con un militante de buena fe? Siempre hago esta aclaración, no el militante rentado, no el que tiene algún interés para. Militante de buena fe, que te dice, yo soy K, Cristina fue perseguida, Cristina no fue corrupta, no se enriqueció. ¿Qué le decís? Lo abrazaría y pensaría que lo vampirizaron. Y buscaría la manera de mostrarle que la realidad es otra. Que la realidad está en las instituciones que hoy la tienen condenada con una sentencia que se tiene que confirmar, pero que además ha deteriorado y degradado, por sobre todas las cosas, las instituciones más ricas que ha tenido la Argentina, desde los partidos políticos hasta la división de poderes. ¿Te sorprendió el episodio de Alberto Fernández? Digo, habría que decir los episodios. El de corrupción, seguros por mencionar, y el episodio presunto de violencia de género. Mira, a ver, a mí siempre me pareció un impostor. Me pareció una persona que no estaba a la altura de ese lugar desde que se lo eligió y todo lo que fue la trayectoria de su gobierno. Por lo tanto, no era como tipo lo que le faltaba, ¿no? Ser un golpeador y ser un corrupto. Un tipo que dijo que vino a terminar con el patriarcado y que dijo que nunca había robado. Lo dijo en el Congreso de la Nación en uno de los discursos de apertura de sesiones. La verdad, me parece un tipo que la historia lo va a olvidar. O si lo va a recordar por ser un golpeador y por ser un corrupto. Entra por ahí caminando, ¿qué le decís? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Entra por ahí caminando Javier Milei. Que a mí me gustaría explicarle un poco mejor el radicalismo. Creo que es muy injusto.
en sus apreciaciones. Creo que él sabe muy bien el valor que tiene el radicalismo y trata de apropiárselo para seguir en el trencito, ¿no? Porque su lugar es acumular gente en el trencito. Pero creo que me gustaría explicarle por qué es conveniente que en la historia de la Argentina exista un espacio como el radicalismo para construir, sin duda, ese futuro que tiene que tener la Argentina de proyección, de desarrollo, de certidumbre para nuestra sociedad. ¿Qué es el Radical 2024? Me acuerdo de la contradicción fundamental. Yo no me lo pregunto, para mí yo lo siento. Yo nací radical, mi abuelo era radical, casi todos tenemos una raigambre familiar seguramente o muy cercana en términos de lo afectivo que nos une al radicalismo. Y yo soy, no puedo explicarlo de muchas otras maneras, el radicalismo. Voy a morir radical y voy a trabajar y trabajo y voy a seguir trabajando para que sea una opción para la sociedad en términos de eso que te contaba, ¿no? De un progresismo liberal en donde se respeten los derechos humanos, se respeten las instituciones, pero que también podamos vivir con un Estado que se ocupe de los más vulnerables y que efectivamente pueda sostener un equilibrio fiscal con el dinero que le ingresa para no deteriorar justamente la institución del Estado. Te pregunté que definieras a Cristina, a Milei. ¿Qué es Mauricio Macri? Mauricio Macri, yo creo que a mí bueno, fue el presidente antiperonista que terminó el mandato en el siglo XXI, Sí. ¿no? Entre 20 y 21, Sí. después de la recuperación de la democracia. Creo que logró generar una expectativa y un núcleo social que te hablaba antes, que tiene esa representación de vocación republicana, pero también con responsabilidad fiscal, ¿no? Y creo que trajo la modernidad y la modernización en el Estado y que fue un momento muy difícil porque era un momento donde todavía no era tan claro el populismo como nosotros lo vimos y se consumó entre el 20 y el 23, ¿no? En esto donde la vampirización del kirchnerismo creo que fue la más obscena y en donde eso le dificultó mucho justamente el proceso y el liderazgo que llevó adelante con estos 4 años, en donde faltaron 4 años más. Pero te quiero decir algo, creo que tampoco logró entender el radicalismo. Creo que no es que nosotros somos unos incomprendidos, ¿no? Porque así parece, sino que realmente somos un factor estratégico para cualquiera que tiene poder o que tiene que administrar el poder y en donde es necesario, porque gobernamos provincias, porque tenemos un partido nacional y porque seguramente con nuestras contradicciones a veces es más fácil creer que se puede penetrar. Y creo que ahí faltó mayor cohesión entre todos los partidos que integraban Juntos por el Cambio o Cambiemos en un principio. Te pregunté por Macri, Cristina. ¿Quién sos vos? Soy una mujer bonaerense que ha sorteado muchas dificultades y que ha logrado muchas cosas que deseaba y que estoy orgullosa de haberlo conseguido. ¿Dónde naciste? Bahía Blanca. ¿Y cómo era tu familia? Andá a los 5 o 6 años, ¿cómo era tu familia? Mi mamá, mi papá, mi hermana, Bahía Blanca, mi abuela, muy querida, muy amada por mí. No sé, una familia común, bonaerense, de un barrio
de jugar en la escuela pública, en el club del barrio, de, no sé, disfrutar de la vida. Tuve una infancia muy linda. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá es empleado contable, fue a la universidad, tuvo que dejar en la época de la dictadura y siempre trabajó mucho. ¿Vive? Sí. ¿Cómo se llama? Es mi mejor ejemplo, Ernesto. ¿Qué aprendiste, Ernesto? El trabajo, el esfuerzo del trabajo y la decencia, la honestidad. ¿Y vive tu mamá? Sí, ¿Cómo se llama? Margarita. ¿Qué hace Margarita y qué hacía? Margarita, ama de casa, muchas cosas, muy inquieta, muy exigente. Y de ella aprendí a ser exigente, a ser responsable y quizás también algunas cosas que tienen que ver con lo voy a decir así, que en realidad se lo escuché a Lilita Carrió, que me gusta, sobre la frivolidad como descanso mental. Descansa. Es Sí, una gran sí. frase de Carrió. Hermosa, La frivolidad hermosa, porque descansa. a veces uno pone en disvalor la frivolidad y tiene algo muy atractivo para descansar la mente cuando uno asume muchas responsabilidades, ¿no? Ya que la trajiste, Elisa Carrió es... Es una mujer muy valiente y sabia. Dijiste, soy una mujer bonaerense que tuvo que atravesar muchas dificultades. ¿Cuál fue la máxima dificultad que tuviste que atravesar? Bueno, una de ellas que tiene que ver con mi desarrollo profesional es que soy disléxica y me enteré cuando era muy grande. Muy grande, cuando tenía 35 años. Así que atravesé toda mi formación de primaria, secundaria y universidad sin saber que era disléxica, lo cual me costaba muchísimo. Estas cosas que te pasan, que te sentís una tarada, que no te da... Con tal que no sabe qué es la dislexia. La dislexia es una dificultad en el aprendizaje que se da principalmente en la lectura, las dificultades que tenés para leer. Yo también la tengo para escribir, invierto los números, hago todo ese lío fatal, los nombres, no me acuerdo ninguno. Y bueno, viviendo en otro país, me enteré que era disléxica y en ese momento fue un golpe muy fuerte, pero fue también un gran alivio, porque entendí lo que me pasaba. Y hoy, la verdad, tuve la fortuna de poder acompañar a muchas familias con hijos disléxicos, que en el Congreso había una ley de promoción justamente de la dislexia para que se acomoden las aulas para chicos disléxicos o con alguna dificultad en el aprendizaje en el año 2017 y pude impulsarla principalmente con mi testimonio de vida, ¿no? Y eso hizo que hoy sea ley y que hoy en todas las escuelas tienen que aplicar la ley de dislexia cuando encuentran en el aula algún chico con alguna dificultad en la lectura. ¿Ayuda a algún papá, alguna mamá que no sabe y que tiene que tener en cuenta qué síntoma, qué cosa? Bueno, principalmente es que hay una diferencia entre lo que vos aprendés y cómo lo traducís a la escritura. Yo lo que me pasaba era que estudiaba, entendía todo y cuando iba a un examen por escrito me iba mal. Eso es el primer antecedente o alerta que tienen que ver los padres. El segundo es encontrar un método que tiene, por lo menos a mí me pasó, que mi papá me ayudaba. Entendemos hoy que también él quizás tiene algún tipo de dislexia y me decía, me leía y yo después leía todo en voz alta. Y obviamente hay una facilidad para la oralidad que no la hay para la escritura. Claro. Entonces, buscar todos los sistemas de audiolibros. Hoy, la verdad, el mundo está con la tecnología al alcance de tu mano siendo disléxico. Yo digo que el futuro está preparado para los disléxicos, porque la visualización, además, en esto que te digo, es cinematográfica, es mucho más visual, es menos... Y bueno,
hoy por suerte tenemos los audiolibros, porque si no uno a veces se quedaba muy afuera de la lectura. Chicos, que abandonamos mucho los libros, ¿viste? Esto que lo empezás a leer y se te hace un maremoto de no poder entender o leer más lento, lees más despacio que el resto. Esos son algunos de los antecedentes que hay que observar Para tener en cuenta. y que la verdad hoy con una buena conversación y con un buen acompañamiento del cuerpo docente y el entorno educativo, eh, no pasa nada. Sos parte de una comunidad muy linda de gente que tiene una dificultad y que la pone en valor y que, bueno, puedo llegar hasta acá, ¿no? ¿Para qué sirve la plata? Ay, me haces una pregunta, yo para gastarla, porque no tengo mucho apego al dinero, casi nada. ¿Se roba mucho en la política? Mira, yo no lo sé, te quiero ser muy honesta. Para mí es una prioridad y es un valor en mí la honestidad. Y todo el mundo lo sabe, me dedico a la transparencia hace más de 20 años, a generar lo que yo llamo las leyes anticasta, que son las verdaderas leyes anticastas, son esas que no te permiten ni generar procesos de impunidad, ni generar sistemas corporativos, ni corruptos, ¿no? Terminar con los privilegios que tiene la política es la verdadera anticasta y no está en sacarle, qué sé yo, el auto oficial o un teléfono. Está en cosas mucho más como crear un registro de lobby o la ley de acceso a la información pública o que haya un esquema de denunciantes de hechos de corrupción que proteja a quienes están cerca tuyo y te ven o ven que estás delinquiendo, porque es un delito y es un crimen. Robar la plata del Estado. Yo creo que hay mucha intermediación en la política, ¿no? Mucha ventanita que encarece la política. Y ese es un debate que está pendiente en la Argentina. El financiamiento no solo de campañas, que ahí hay mucho, ahí te aparecen todos, te aparece el consultor, el CM, el productor, el videísta, todos, y ahora hasta los imprenteros, que ahora con boleta única papel, Se termina. esperemos que terminar con uno, ojo que se puede regenerar, pero también en el financiamiento de la política. Es muy hipócrita hoy cómo se maneja, ¿no? Es como, bueno, baratemos los costos, y siempre hay ventanillas que se abren Bien. que yo no las veo o no se conocen, pero quienes las conocen saben que están mal. Entra por ahí Karina Banfi a los 16, con un poquito más de 25 años de experiencia. ¿Qué le decís? Le doy un abrazo y le digo qué bueno que cree en ella. No, qué bueno que creíste. Me lo iba a decir a mí misma. Cree en vos. Le robé el final de la entrevista a James Lipton, que es para mí uno de los mejores entrevistadores del mundo, y pregunta varias cosas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Certidumbre, ¿Cuál es tu palabra menos favorita? incertidumbre. ¿Cuál es el ruido que más te gusta, el sonido que más te gusta de la vida? Ay, el mar, el ruido del mar. El que más detestás. El silencio sepulcral. ¿Cuál es tu insulto favorito? No me hagas decirlo. No, es horrible, pero me gusta. Si Dios existe, ¿Dios existe? No lo sé. Si Dios existe, ¿qué te va a decir cuando llegues a las puertas del cielo? Es que no creo en Dios. En realidad no lo sé. Y me siento bien no sabiendo todo. Por lo tanto, me cuesta imaginarme si hay un Dios, ¿qué me puede decir? Lo que sí me imagino, o por lo menos siento que estoy al día. Así que ¿Cuál es el sentido de la vida? para mí hoy, mis hijos. Porque me ordenan mis propósitos y mi legado. Entran por ahí tus hijos.
Los abrazo. Se hace llorar. Hablo de mis hijos y lloro. Y nos morimos, ¿y qué pasa? Seguro que me van a llorar. ¿A quién extrañas un montón? A mi abuela. ¿Qué se llamaba? Aide. Última. Entra Aide. ¿Viste, abuela, que se podía hacer política y ser honesta? Gracias por venir. Gracias a Un vos. placer verte. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente. Expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.